Hola, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de La Noche de los Gatos. Soy Yusef Nava y hoy voy a hablar sobre algo que creo que resulta muy interesante. Y me refiero a la industria editorial y el desarrollo social de los países africanos. Quienes me seguís sabéis, porque lo he dicho ya varias veces, que desde hace un tiempo estoy desarrollando, realizando un proyecto editorial nuevo que lo he denominado Ars Templis. Y dentro de este proyecto editorial voy a poner en marcha una colección de libros, no sé cuántos, me gustaría sacar uno cada 3 meses, especializados en el Magreb y bien escritos por autores del Magreb, autores magrebíes, o bien escritos por autores españoles o hispanos, pero en cualquier caso todos escritos en habla castellana, en español. Entonces, creo que es muy interesante poder hacer estas iniciativas, emprenderlas, por eso que acabo de decir, del desarrollo social, del desarrollo de los pueblos. Creo que la labor editorial es fundamental en la historia de la humanidad. Y no se podría decir de otra forma. Somos lo que somos gracias a que hemos inventado el libro, las publicaciones, las impresiones. Ahora se hace todo por internet, bueno, todo no, casi todo. Entonces, la transmisión cultural, en definitiva, no podría haberse hecho de otra forma si no hubieran existido los libros. Y resulta que uno de los aspectos menos tratados en esto del desarrollo social está relacionado con la actividad editorial en la mayoría de los países pobres. En África se edita muy poco, y en el Magreb, lo sé por experiencia, la edición es casi residual. La mayor parte de las veces son ediciones en lengua francesa, que es el idioma dominante, además del árabe. Poca novela, poco ensayo, casi siempre son temas relacionados con el ámbito escolar o con el Islam. Se dice que no existe la costumbre de leer, pero yo creo que tiene que ver más bien con la falta de interés de las autoridades por potenciar la lectura. En algunos países, como Marruecos, se potencia la lectura en algunos foros, hay asociaciones de escritores, asociaciones de poetas, se intenta inculcar el amor por la lectura, con muy pobres resultados. La industria editorial es muy importante y ahora con Internet se ha democratizado el acceso, con lo que editar un libro suele ser una tarea fácil y barata. Yo la verdad es que casi sin darme cuenta a lo largo de mi vida he editado unos 130 libros, 130 títulos de distintos autores y publicado unos cuantos escritos por mí. Me inicié en el ámbito editorial en el año 1986 con la publicación de un libro titulado La circulación cerebral arterial, escrito por dos profesores de la Universidad de Valladolid, y siempre constituyó una actividad secundaria en mi quehacer profesional, pero me ha permitido tener una visión amplia sobre esta industria vinculada de forma absoluta a la cultura. Ahora la tarea editorial está en plena transformación. Yo pienso en cómo se pueden implementar sistemas de gestión editorial independientes en los países del Magreb. La pregunta que aparece siempre es la misma. Pero si la gente apenas lee, ¿para qué iniciar esta actividad profesional? ¿No constituirá un fracaso y una pérdida de tiempo? Yo pienso que no, si no, no lo diría. Trabajar en cultura nunca es una pérdida de tiempo, aunque nosotros no veamos los resultados. Por otra parte, con la tecnología actual se puede editar a precios muy bajos e incluso gratuitos si utilizamos la edición digital y distribuimos por Internet. Es una oportunidad para comunidades locales que pueden dinamizar mediante la edición alternativas y emprendimiento profesional, además de contribuir a la divulgación de su cultura en este mundo global con fronteras cada vez más diluidas. Quiero señalar 4 puntos. Primero, nuevas tecnologías que están transformando la actividad editorial, por ejemplo, la impresión bajo demanda, lo cual conlleva un menor coste, la edición digital, el libro electrónico, los audiolibros, los videolibros. Segundo,
Uso masivo de herramientas de edición, como son los sitios web, los blogs, las redes sociales, han traído una democratización real del negocio editorial. Cualquiera puede editar libros o publicar los suyos propios. Otra cuestión es si eso es conveniente o no. Tercero, el libro ha dejado de ser un componente esencial de la transformación cultural. Esto lo dicen generalmente quienes apuestan por su desaparición. Tal vez pase con los libros en papel, pero la edición digital será creciente y los formatos online llegan a cualquier rincón del mundo con una conexión a Internet. Es cierto que las series de televisión tienen numerosos episodios que podrían muy bien ser comparados con los capítulos de un libro, pero aún así el libro puede coexistir con series, con videojuegos y con otros sistemas de entretenimiento. Cuarto, los derechos de propiedad intelectual, distribución y copia de contenidos están afectando directamente a la industria editorial clásica. Resulta una evidencia fácil de comprobar, lo cual no significa que la publicación de contenidos constituya un riesgo por la facilidad de piratearlos. Se trata en definitiva de optimizar plataformas de descarga con todas las garantías legales para autores, diseñadores y distribuidores. Por tanto, hay que partir de estos hechos, implementar la gestión editorial en pequeñas comunidades y colectivos del Magreb y del África Occidental puede generar, como he dicho al principio, una dinamización del emprendimiento profesional en general, además de estimular la creatividad y la formación profesional de las personas involucradas en tales procesos. ¿Es un reto? Pues claro que sí, pero ¿quién no ha asumido de vez en cuando algún reto? Se me puede argumentar que si en Occidente se lee cada vez menos, ¿cómo se va a potenciar la lectura en esos países? El punto de partida es erróneo. Yo creo que cada vez se lee más. Lo que sucede es que están cambiando las costumbres lectoras. Ahora la gente lee muchísimo en sus teléfonos móviles, en las tabletas y en los ordenadores personales. Y en el futuro, cuando salgan otros dispositivos, se seguirá leyendo. Los jóvenes prefieren enviarse mensajes de texto en sus aplicaciones de mensajería o mediante las redes sociales. La verdad es que cada vez se incorpora más el vídeo. Es verdad, pero nos gusta leer. Las nuevas tecnologías implican que los creadores de contenidos tienen que adaptarse a ellas y a los nuevos modelos de consumir esos contenidos. Esto puede ser un reto y conlleva dificultades para escritores y editores occidentales. Pero no sucede lo mismo en países con poca o ninguna tradición editorial. Ahí se parte de cero, lo que significa que los interesados pueden manejar desde el principio esas tecnologías y sistemas de distribución de contenidos, ser más creativos y tener más oportunidades de ganarse la vida. En fin, estoy señalando un nicho de mercado con cierto futuro, como dicen ahora los expertos en materia de empleo y negocio. Como digo siempre, es preferible potenciar las iniciativas laborales antes que depender de la cacareada ayuda al desarrollo y las agendas interesadas de los países ricos con respecto a los países pobres. Y hablando de edición y nuevas tecnologías, hay que denunciar la manipulación que hacen numerosos gobiernos africanos cerrando o dificultando el acceso a Internet. Evidentemente, sin conexión a la red, es imposible generar el emprendimiento profesional del que estoy hablando. Porque a medida que Internet continúa ganando considerable poder en todo el mundo, muchos gobiernos se han movido para regularlo y donde falla la regulación, algunos estados recurren a cierre de Internet o interrupciones deliberadas. Las estadísticas en este sentido son asombrosas. Solo en la India hubo 154 cierres de Internet entre enero del año 2016 y mayo del año 2018. Este país encabeza el triste ranking de la vergüenza. Pero cierres similares se están volviendo comunes en el continente africano. Ya en este 2019 se producen cierres o paradas en Camerún, en la República del Congo, en el Chad, en Sudán y en Zimbabue. Y el año pasado hubo 21 cierres de este tipo en el continente africano. Este fue el caso en Togo, en Sierra Leona, en Sudán y Etiopía, entre otros. Las justificaciones para tales paradas suelen ser relativamente predecibles. Los gobiernos a menudo afirman que el acceso a Internet está bloqueado en interés de la seguridad pública y el orden. Sin embargo, en algunos casos su razonamiento se basa en abusos de autoridad absurdos,
como el caso de Etiopía en el año 2017 y de Argelia en el año 2018, cuando se cerró Internet aparentemente para frenar las trampas en los exámenes nacionales. Cualesquiera sean sus razones, los gobiernos tienen tres enfoques generales para controlar el acceso de los ciudadanos a la web. La primera y probablemente la más seria es que el Estado bloquea completamente el acceso a Internet en todas las plataformas. Podría decirse que es el más punitivo, con importantes costos sociales, económicos y políticos. Los costos financieros pueden llegar a millones de euros por cada día que se bloquee Internet. Según un informe de Deloitte sobre el tema, estima que un país con conectividad promedio podría perder al menos el 1,9% de su Producto Interior Bruto diario por cada día que cierren todos los servicios de Internet. Para los países con conectividad de nivel medio a bajo, la pérdida es del 1% del Producto Interior Bruto diario, y para los países con conectividad de nivel bajo a muy bajo es del 0,4%. Se estima que Etiopía, por ejemplo, podría perder hasta $500.000 por día cada vez que se produzca un cierre. Estas paradas, entonces, dañan a las empresas, desalientan las inversiones y obstaculizan el crecimiento económico. La segunda forma en que los gobiernos restringen el acceso a Internet es mediante la aplicación de técnicas de bloqueo de contenido. Ellos restringen el acceso a sitios o aplicaciones particulares. Esta es la estrategia más común y generalmente está dirigida a plataformas de redes sociales. La idea es detener o limitar las conversaciones en dichas plataformas. Los espacios en línea se han convertido en la plataforma para varias formas de expresión política que muchos estados, especialmente aquellos con inclinaciones autoritarias, consideran subversivos. Los gobiernos argumentan, por ejemplo, que las plataformas de medios sociales fomentan la propagación de rumores que pueden desencadenar disturbios públicos. Este fue el caso en el año 2016 en Uganda, durante las elecciones presidenciales del país. El gobierno restringió el acceso a las redes sociales, describiendo el cierre como una medida de seguridad para evitar mentiras, con la intención de incitar a la violencia y la declaración ilegal de resultados electorales. En Zimbabue, el gobierno bloqueó las redes sociales después de las manifestaciones por un aumento en los precios del combustible. Argumentó ese gobierno que la prohibición de enero del año 2019 se debía a que las plataformas se estaban utilizando para coordinar la violencia. La tercera estrategia, realizada casi a escondidas, es el uso de lo que generalmente se conoce como limitación de ancho de banda. En este caso, los operadores de telecomunicaciones o los proveedores de servicios de Internet se ven obligados a disminuir la calidad de sus señales celulares o la velocidad de Internet. Esto hace que la red sea demasiado lenta para usar. La regulación también puede dirigirse a destinos particulares en línea, como los sitios de redes sociales. En la mayoría de los casos, el deseo de controlar Internet está arraigado en la determinación de los gobiernos de controlar la narrativa política. Muchos ven a Internet como una amenaza existencial que debe ser contenida sin importar las consecuencias que tenga en otros sectores. Internet se considera una amenaza porque altera las formas más antiguas de control político del gobierno, en particular el control de la información. El estancamiento en la producción y difusión de información siempre ha sido una herramienta política invaluable para muchos gobiernos africanos. La pérdida de este control, en un momento en que los medios de comunicación han acercado la política a la gente, presenta a los gobiernos una realidad claramente inquietante. Las redes sociales, por ejemplo, alientan intrínsecamente la indisciplina política y generan la producción y circulación de narrativas políticas alternativas. Además, debido a que es una plataforma en red, los usuarios son simultánea e instantáneamente local e internacional y participan en un carnaval de información que es difícil de controlar. Muy a menudo las narraciones de los mismos discrepan con las ideologías del Estado que se conservan y se construyen cuidadosamente. La ironía, sin embargo, es que a medida que estas paradas continúan, incluso proliferan, hay poca evidencia de que realmente funcionen. En cambio, parecen animar la disidencia y alentar precisamente el tipo de respuestas consideradas subversivas por muchos gobiernos. Este ha sido el caso en Burkina Faso y en Uganda, por ejemplo,
donde tales prohibiciones simplemente han aumentado el perfil de las causas que se están agitando. Las paradas de Internet no detienen las manifestaciones, tampoco obstaculizan la producción y circulación de rumores, sino que los alientan. Muchas personas también están evitando las paradas mediante el uso de redes privadas virtuales. Estas son redes que redirigen la actividad de Internet a una computadora en una ubicación geográfica diferente, lo que permite el acceso a sitios bloqueados en el propio país. El futuro del acceso a Internet sin restricciones en África parece precario si los gobiernos continúan con esta trayectoria. La ausencia en muchos países africanos de garantías constitucionales exigibles que protegen el derecho del público a la información significa que hay pocas oportunidades de reparación legal. Esto hace que el desarrollo de regímenes legislativos que reconocen y protegen el acceso a Internet sea urgente y necesario. En el Magreb, solamente Marruecos y Túnez gozan de libertad de acceso a Internet, con cableado de fibra óptica y sistemas 4G similares a los europeos. Pues bien, seguiremos hablando en el futuro sobre estos temas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja este verano a Lanzarote, la isla diferente. El paraíso está muy cerca, con playas de todos los colores. Hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Lanzarote desde 292 €. Atrápalo.com. Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja. No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 €. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Condiciones en Renault.es. Condiciones en Renault.